Bloquee el pasado, avance a su éxito personal. Napoleón Hill. Cierre las puertas a su pasado. Siempre que le ocurra una desgracia, colóquela en su pasado. Mantenga fija la mente en las realizaciones futuras y así hallará que los errores ocurridos a menudo trabajan para llenar el futuro de bienandanza. Tanto la riqueza como la paz de espíritu están estrechamente vinculadas. Hasta en las tareas de menor importancia, el éxito aguarda en el interior de la mente. Confiera valor a su obra y pondrá en marcha las fuerzas que harán que sus ideas se conviertan en realidades. Cuando yo era un pobre niño en Wise County, Virginia, invertí una vez 25 céntimos en un boleto para una rifa. El premio consistía en un caballo, y lo gané. En esa época un caballo era algo de mucho valor para una familia de labradores y el que yo gané, según el consenso general, era muy bueno. Lleno de orgullo lo llevé a casa. ¡Cuán afortunado soy! Pensaba en el trayecto. Después de que lo hube instalado confortablemente en el establo, lo atiborré de avena, maíz y heno. Esa misma noche escapó de su albergue y fue al río donde bebió hasta saciarse. Como cualquiera que conozca de cabalgaduras supondrá, la pobre bestia, henchido el vientre de alimento y agua, se hundió en la corriente y murió. Me costó 5 buenos dólares el sacarlo y enterrarlo. Hasta ahí llegó mi buena fortuna. Pero, ¿quién puede tachar de inútil al pasado? Años después, al recordar el incidente pude ver que me había reportado buenos dividendos, ya que nunca volví a exponer mi dinero en juegos de azar. Esto, desde luego, ha representado para mí el ahorro del costo de muchos caballos, además de la preservación de mi tranquilidad de espíritu. Pero permítaseme relatar un incidente de mucha mayor gravedad, el cual costó la vida a un hombre, poniendo en peligro la mía propia y que implicó que yo aprovechara una gran oportunidad. Por el momento me pareció un desastre terrible y sin embargo resultó en mi beneficio y el de otros más. En esa época acababa de completar el manuscrito de la ciencia de la realización personal, en 8 tomos, y andaba en busca de alguien que quisiera publicármelo. Don R. Mellett, editor del periódico Daily News, de Canton, Ohio, se convirtió en socio mío y representante. Logramos convencer entre los dos al juez Elbert H. Gary, presidente del Consejo de la United States Steel Corporation, para que aportara el dinero necesario para la impresión de la obra. Además, aceptó comprar juegos de 8 tomos para obsequiarlos a los funcionarios de la enorme empresa. El contrato no había quedado suscrito todavía, pero yo me sentía feliz. Pues bien, sucedió que el señor Mellett había venido combatiendo a través de las columnas de su diario a los contrabandistas de licores y la policía local, acusándolos de contubernio. 3 días antes de que tuviéramos la entrevista definitiva con el juez Gary, un miembro de la policía y un gánster, asesinaron a mi socio. En virtud de los vínculos que yo tenía con él, los de la pandilla de matarifes creyeron que yo había tenido que ver con los ataques que se les habían hecho y decidieron matarme, cosa que no lograron por una diferencia de horas. Tuve que esconderme por espacio de 1 año. Al fin los asesinos fueron capturados, juzgados y sentenciados a prisión perpetua. Entretanto, el juez Gary murió. Todos mis planes se vieron trastornados, yo había perdido un tiempo precioso por haber tenido que esconderme y carecía de publicista. Estaba, pues, en el mismo punto que al principio y hasta peor. Empecé de nuevo y logré encontrar quien me quisiera editar el libro. Pero esto es otra historia, y relatarla sería salirnos de lo que ahora interesa. Posteriormente me di cuenta de que si el juez Gary hubiese sido mi patrocinador económico y si The Science of Personal Achievement hubiese sido distribuido en el seno de la United States Steel Corporation como se planeaba, desde ese punto y ahora, y para siempre, habría sido considerado como un instrumento de las grandes empresas capitalistas.
De conformidad con ello mi obra habría sido vista con sospecha y desechada por muchos a quienes más tarde sirvió. Pero hay más, me habría visto impedido de expresar juicios que en diversas ocasiones he hecho contra la gran industria cuando olvida su verdadera finalidad, que es edificar un mundo mejor para la humanidad. Toda adversidad lleva en su seno la semilla de un beneficio equivalente o mayor. ¿Podrá usted recordar bien esto? Escríbalo en una cartulina. Llévela consigo en el bolsillo y léala a diario. Porque en esa sentencia se esconde la llave de la paz espiritual de muchos. No se trata del secreto supremo a que me he venido refiriendo, pero le anda cerca. Instálela firmemente en su conciencia, toda adversidad lleva en su seno la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Es posible y de todo punto aconsejable el bloquear el pasado, en lo que toca a remordimientos y rumia de acontecimientos. Porque usted quiere hacer fortuna y conseguir la paz del espíritu y, ni el camino a la riqueza ni el que lleva a la paz espiritual pasan por montones de experiencias desagradables ocurridas hace tiempo. Tan pronto como haya conseguido la paz del espíritu, su mente rechazará de una manera automática toda idea o reacción mental que no sea beneficiosa para su bienestar. Mientras tanto, haga usted lo posible por obtener el dominio sobre su mente. Evite toda influencia mental negativa, y en especial, ese tenebroso y doliente deplorar, que puede alejar toda luz de su vida, y el dinero también. El tiempo es un gran mago. Ciérrense las puertas a las experiencias desagradables, a los desengaños y frustraciones. El gran mago que es el tiempo puede transmutar las penas y errores pasados en beneficios, éxito y felicidad actuales. Nutamsun, inmigrante noruego, fracasó en todo lo que emprendió en Estados Unidos. Desesperado, decidió escribir la historia de sus luchas y penalidades. Ese libro, que intituló Hunger, Hambre, le valió el Premio Nobel de Literatura. Las terribles experiencias de Hamsun terminaron haciéndole rico y célebre. Harry S. Truman fracasó como tendero. Si a partir de entonces se hubiera considerado un fracasado, es seguro que no habría podido iniciar el camino que le llevó a la presidencia de la nación. Tenemos también el ejemplo de otro hombre que se dedicó al comercio y quebró. Emprendió entonces trabajos de ingeniería y también fracasó. El alguacil remató sus instrumentos de agrimensura y con ello pagó a sus acreedores. Se unió a un grupo de soldados en una campaña contra los indios y obtuvo el grado de capitán. Su carrera como soldado fue tan deficiente que pronto se vio degradado a soldado raso y enviado a su casa. Habiéndose enamorado apasionadamente, se comprometió en matrimonio. Pues bien, la novia se le murió dejándola en un estado de intenso abatimiento. Entonces se dedicó a la abogacía y ganó muy pocos casos. Ingresó en la política, lanzó su candidatura y fue derrotado. Es sorprendente que Abraham Lincoln haya llegado a ser presidente de los Estados Unidos. En cierto modo sí y en cierto modo no. Porque podría haber permitido que su espíritu se arrastrara en el fracaso y el desánimo, como el galeote arrastra sus cadenas. Después de todo, son muchos los que proceden así y se convierten en verdaderos galeotes o prisioneros del pasado, incapaces para siempre de liberarse de la imagen del fracaso que llegan a convertir en su propio yo. Pero Lincoln no hizo eso. La forma en que con toda decisión dejó el fracaso tras sí no constituye un caso milagroso. Es un grandioso privilegio al alcance de todo hombre. Ese individuo que llegó a presidente de su país tuvo que ser templado en la fragua de la vida, pues de lo contrario no habría sido lo que fue ni tampoco hubiera hecho lo que hizo. Es imposible que usted distinga la totalidad del gran diseño de su vida. Pero, si puede hacerla plena y remunerativa si considera cada penalidad y contratiempo como una preparación o temple para mayores y más ricas experiencias en lo porvenir. Permítame sugerirle.
Manténgase alerta a las infinitas combinaciones de circunstancias que presenta la vida. Ha sufrido usted una decepción amorosa. Tiene despedazado el corazón. No existe alegría para usted en el mundo. Quizás hasta sienta el deseo de tomar una sobredosis de píldoras para dormir poniendo fin a todo. Sin embargo, es muy posible que en alguna parte exista otra mujer, u hombre, que pueda ocupar el lugar del ser amado perdido. Un instante de recogimiento al interior de la ciudadela en lo profundo de su alma le demostrará la viabilidad de ello. Esto fue lo que me ocurrió a mí porque, a raíz de un terrible desengaño sentimental, tropecé con una combinación de circunstancias que me llevaron a la esposa perfecta. Pero existe un aspecto lamentable en este pasaje de mi vida. Cuando, después de una violenta disputa, mi novia me dejó para casarse con otro, yo sentí que el mundo terminaba para mí. 5 años después, el hombre con quien contrajo matrimonio se suicidó, desequilibrado por la constante fricción de vivir con aquella misma mujer con quien yo tan fervientemente había deseado casarme. ¿A dónde habría ido a parar con una mujer que de continuo hubiera estado riñéndome en lugar de ayudarme? Toda adversidad lleva en su seno la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Recuerde que hasta esa condición que el mundo llama defecto o impedimento usted puede llamarla beneficio, y convertirlo precisamente en eso, en un beneficio. He mencionado que Thomas Addison tuvo muy poca instrucción escolar. W. Clement Stone, el distinguido negociante en seguros, tuvo que abandonar la escuela secundaria. Con esto se verá que muchos hombres logran triunfar a pesar de su falta de preparación. Y es que todo depende del hombre de que se trate. Pero, ¿y la sordera de Addison? Porque no cabe duda que un escaso margen de capacidad auditiva es un impedimento. Pero también en este caso todo dependió del hombre. Edison, en su niñez, había sido vendedor de dulces a bordo de un tren. En una ocasión, un individuo le alzó en vilo con todo y su cargamento de dulces por las orejas y ese fue el principio de su falta de oído. Muy bien pudo refugiarse para toda la vida en su desgracia. Como muchos otros antes y después de él, podía haber dedicado sus mejores energías a lamentar su triste destino, pero no lo hizo. Cuando le visité, dependía para oír de un aparato auditivo, muy primitivo comparado con los actuales. Tan pronto como estuve seguro de que nos habíamos entendido, le pregunté si no consideraba su sordera un gran impedimento. A esto me contestó: al contrario, la sordera ha sido de una gran ayuda para mí, porque me ha salvado de tener que escuchar mucha charla inútil y me ha enseñado a escuchar lo que proviene de mi interior. Quien quiera que anhele la paz del espíritu debe recordar las últimas palabras subrayadas de lo dicho por Edison. Mediante una transmutación de su mal en beneficio, él aprendió a ponerse en armonía con todo ese sutil poder que aguarda dentro de toda mente. También pudo escuchar, en su interior, la voz de una inteligencia infinita y recibió la guía de una fuente infalible. Toda adversidad lleva en su seno la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Cuando se habla solo de fracaso, se atrae el fracaso. Cuando se habla de éxito, se atrae el éxito. Una vez realicé una encuesta entre más de 30.000 hombres y mujeres para precisar sus actitudes ante el fracaso y la derrota. La mayoría de ellos solo requirió de un retroceso, uno solo, entiéndase bien, para ligarlos permanentemente a la derrota. De quienes mantuvieron su iniciativa, un gran porcentaje se embarcó en nuevos planes, pero se rindieron aún antes de fracasar. La derrota provino no de las circunstancias, sino de una actitud interna de vencidos que les llevaba al pasado. En lugar de cerrarle la puerta al pasado, cruzaban a cada momento los umbrales de la misma para retornar a lo que había quedado atrás. Y necesario es decir que no se contaban Fords ni Edisons entre los integrantes del grupo. A propósito de esto, recuerdo a un sujeto de nombre Artur Decio,
quien hizo carrera partiendo del fracaso de su padre, que perdió la totalidad de sus ahorros en un negocio de fabricación de casas móviles o remolques, que nunca pudo prosperar. El padre lo entregó, ya desesperado, a su hijo. ¿Qué podría hacer este, entonces apenas de 20 años? Cualquier otro lo hubiera liquidado en ese mismo punto y hora. Pero empezando en su garaje situado junto a la vía del ferrocarril en Elkhart, Indiana, Decio proyectó una casa remolque pequeña, de fácil transporte, que una investigación realizada por él había demostrado ser necesaria. Más tarde aplicó los métodos de la General Motors a un ramo que nunca antes los había tenido en cuenta. Introdujo frecuentes cambios de modelo. Formó una red de distribuidores. Lanzó 4 líneas de remolques, cada una compitiendo con las otras. Las ventas de su empresa, en 4 años, han aumentado en un 500% y Decio ha ganado $5 millones en un negocio que estaba próximo al fracaso. La población actual comprende un buen número de parejas de esposos jóvenes y maduros, estos últimos en retiro, que son los principales clientes de remolques. Decio lo ha comprendido así, porque cada época tiene sus propias características. Los muchos fracasos encontrados en mi investigación de hace unos años mostraban un rasgo común. No solo había fracasado esa gente, sino que seguía viviendo con su fracaso. Hablaban de él con preferencia a otros temas. Vivían en tiempo pasado, reviviendo el dolor de lo que una vez fue. En cambio, los que triunfaron solo hablaban en tiempo futuro. Sus ojos no estaban fijos en el pasado, que a menudo contenía una buena dosis de errores, sino en el futuro, en sus grandes objetivos. Este mismo fue el caso invariable en los 500 hombres de éxito que entrevisté por encargo de Carnegie. Cuando iban en su camino a la cumbre solo hablaban de subir. Sus fracasos en el pasado se quedaban ahí, en el pasado, y era cosa notoria, que jamás salían a cuento en su conversación. En relación con el éxito y el fracaso, puedo decir que he observado otro rasgo que tiene mucho que ver con la paz y la tranquilidad del espíritu. Es evidente que quienes albergan envidia y malicia en su interior carecen de paz espiritual. Esas pasiones amargan sus vidas. El fracaso suele detestar hasta la menor sugerencia de éxito. Al hablar con hombres triunfadores, he podido notar que hablaban en términos elogiosos de otros hombres prósperos. Su actitud no era de envidia, sino de deseo de aprender de otros. El fracasado, por otra parte, hace todo lo posible por hallar algo que criticar en quienes tienen éxito. Si no puede hallar algo que criticar en quienes tienen éxito, si no puede hallar nada vituperable en el modo de hacer negocios de esas personas, entonces espigará en otra área. Su malicia es evidente y no solo no puede obtener lo que el dinero puede comprar, sino tampoco la paz mental. ¿Existe una relación definida entre el ser rico y gozar de paz espiritual? Sí lo hay, pero no tiene un carácter absoluto. Porque hay gente pobre que tiene paz espiritual, pero son mucho más raras esas personas que lo que la conseja popular nos quiere hacer creer. Claro que no se necesita ser millonario, pero el no contar con dinero suficiente le separa a uno de mucho de lo que en la vida sostiene el espíritu. Si está uno continuamente preocupado por la consecución de la siguiente comida, por el costo de la reparación del calzado, por la dificultad en pagar la cuenta del dentista, por el tiempo que aguantará la casa sin renovar su pintura, no puede tener en la conducta y educación de los hijos, no puede haber paz mental. Si no puede ocasionalmente comprarse y disfrutar de algo que es bello, si no puede asistir a un espectáculo teatral interesante y valioso, el espíritu no tendrá oportunidad de enriquecerse. El dinero hace mucho bien a la vida del hombre y le proporciona cosas que de otro modo no podría adquirir. No es por tanto una novedad el afirmar que existen muchos ricos que disfrutan de paz mental. Pero esto no quita que haya otros muchos que no la tienen. Si la finalidad principal de hacer dinero consiste en atesorarlo, la paz marchará por la ventana.
Uno de los fracasos que iluminaron mi experiencia y fortalecieron mi espíritu sobrevino cuando yo ya era rico. Consistió en volverme pobre, bastante pobre. Las circunstancias que rodearon el hecho son reveladoras. Quizá como una compensación a los miserables días de mi niñez, me enamoré de las grandes mansiones, los automóviles lujosos, las propiedades amplias y cuidadas y otros símbolos de la riqueza. O tal vez solo me ajusté a lo usual en esa época, que demandaba que cuando un hombre tenía dinero la ostentara. Los millonarios actuales son mucho menos ostentosos. Pero como quiera que haya sido, mis libros se vendían bien, yo tenía renombre como adiestrador de agentes de ventas, otras empresas prosperaban, y por tanto me pareció imprescindible el que yo tuviera un automóvil de los más caros, un Rolls Royce. Al poco tiempo era propietario no de uno, sino de dos. Algo después adquirí una vasta propiedad en las montañas Catskill al norte de la ciudad de Nueva York, donde albergué mis flamantes autos. Esa propiedad era para mí un monumento a mis realizaciones. Como la mansión requería de servidumbre, contraté criados, personal de mantenimiento, capataces para que vigilaran al personal, etc. y grandes fiestas que hubieran hecho palidecer de envidia a John D. Rockefeller. Hubo una ocasión en que extendí una invitación general a una comida de barbacoa, esperando que asistieran unas 100 personas, pero fueron 3000 las que se presentaron. La carretera estaba congestionada por la afluencia de vehículos en un tramo de más de 3 kilómetros en ambos sentidos, cosa que los policías de caminos no me perdonaron jamás. El ala destinada a los huéspedes podía albergar a 40 personas confortablemente y rara vez no estaba llena. En una ocasión fueron tantos huéspedes que hubo que alojarlos en mis habitaciones privadas. En esa ocasión llegué a casa, en busca de tranquilidad, pero me encontré con que un desconocido dormía en mi cama. Pero lo peor era que vestía mi propio pijama. Mas corramos el telón sobre la mansión Hill. Se me fue de las manos a cambio de una bicoca poco después del pánico financiero de 1929. Cuando me recobré de la impresión inicial, qué aliviado me sentí. Qué paz, qué renovada energía en mi espíritu, que hasta entonces había estado en brazos de la preocupación. 3 de mis amigos, cuyas fortunas combinadas eran menos que lo que perdí en la catástrofe, no tenía fe en el gran principio que dice que toda adversidad lleva en su seno la semilla de un beneficio equivalente. Uno de ellos saltó desde lo alto de un elevado edificio en Wall Street, otro se voló la tapa de los sesos de un pistoletazo, y el tercero fue rescatado del río Hudson 6 semanas después de haberse lanzado al agua. Y volví a hacer dinero. Claro que sí. Los principios de la ciencia de la realización cuidaron de ello. Mis bienes perdidos no se llevaron consigo el conocimiento y experiencia que yo tenía de que toda meta fijada por el espíritu del hombre puede ser alcanzada por ese mismo espíritu. A partir de entonces he vivido con comodidad pero sin ostentación. ¿Por qué? ¿De qué sirve el dinero cuando se convierte en una muela de molino? Asegúrese de que su trabajo y su dinero beneficien a alguien más además de usted. Uno de los resultados positivos que obtuve después de cerrar firmemente la puerta a mis experiencias en las montañas Catskill fue que tuve tiempo de escribir más libros. Porque estos me han beneficiado a mí y a mi semejante, con lo cual han sido de mayor beneficio que el dinero. Cuando Andrew Carnegie decidió emplear sus riquezas en la creación de bibliotecas públicas, aumentó en alto grado su paz espiritual. Henry Ford era bastante reacio a desprenderse de su dinero. Cuando a la larga aprendió que era posible hallar gente que lo mereciera y empleara bien, estoy seguro de que experimentó la misma tranquila satisfacción. Hay otro principio importante que asegura que al crecer nuestra fortuna, también crecerá nuestra paz espiritual, y es: no se perjudique a nadie, en aras del triunfo personal. Me felicito por haber aprendido esto desde mis primeros tiempos.
Al descubrirse el hombre a sí mismo y con ello los medios para labrarse una fortuna, se presentan también las posibilidades de ocultas ganancias ilícitas. Esto equivale a la treta del carnicero de apoyar la mano en la balanza al mismo tiempo que pesa la carne, para hacer que marque más. Yo pude muy bien haber ganado dinero valiéndome de medios deshonestos en más de una ocasión, pero al proceder así habría perdido mi paz espiritual. Entre los hombres que entrevisté a raíz del encargo que recibí de Andrew Carnegie, se contaron varios que apenas si eran algo más que piratas del mundo comercial. En la mayoría de los casos no supe esto, sino hasta después. Los sucesos posteriores demostraron todo lo que se habrían perdido al robar a otros o arruinarlos sin misericordia a efecto de engrandecerse. Algunos fueron a dar a la cárcel. Otros consiguieron salvarse mediante tecnicismos legales, pero ¿quién puede tener paz espiritual si no puede mirar a los ojos a un hombre honrado? Vivimos en una época en que predominan las grandes empresas, que cuentan con un gran número de personal de oficina. El obrero en la fábrica puede ser juzgado por la calidad de su trabajo, pero el empleado de oficina puede elevarse mediante tretas de personalidad, de papelería, de hacer que la responsabilidad de los errores caiga sobre otros, y cosas por el estilo. El trepar por la escala del éxito económico atropellando a los demás es hacer una farsa del dinero que se gana. Porque no puede haber paz espiritual al proceder así y a menudo ni salud, ni capacidad para la felicidad, ni armonía en el hogar. Se podrá adquirir todo lo que se quiera y el dinero pueda comprar, pero en cambio el corazón albergará una infelicidad mayor que la de un pordiosero miserable. He hablado con personas asistentes a mis clases, quienes me confesaron que habían faltado a los principios de la honradez y la ética en sus negocios. Ahora deseaban empezar de nuevo. ¿Pero sería esto posible? Cuando hubieran alcanzado la única auténtica riqueza, la ganada legalmente, ¿no seguirían sintiéndose infelices por las tensiones causadas por un sentimiento de culpa? Yo les aseguré que no ocurriría esto si cerraban la puerta a su pasado. Estaba bien que consideraran la falta de honradez como un serio error y hasta como una catástrofe, pero un error o catástrofe ya pasados. Este es un detalle importante, que tiene muchas ramificaciones. No solo la falta de honradez, sino también otros estados de espíritu de carácter negativo pueden ser aislados en el pasado como si se apartara de un objeto y se le quitara de la propia vista. Demostré a esos alumnos míos que se estaban forjando un nuevo yo y que el pasado ya no importaba. El mundo está lleno de ejemplos de hombres que aprendieron por sí mismos, y hasta detrás de las rejas de una prisión, que la falta de honradez no da buen resultado nunca. Pero lo que se aprende bien permanece, y para la mayoría de las personas siempre hay tiempo y mundos suficientes para aprender de nuevo y forjarse un espléndido futuro. Por una excepción mencionaré aquí a Al Capone. En los días de la Gran Depresión, este célebre gángster instaló cocinas públicas gratuitas para alimentar a las víctimas del desempleo, aprovechando el gesto para darse pisto y demostrar, según él, que se preocupaba de hacer el bien a sus semejantes. En lo que dije antes no me refiero a farsas como esta. Pensemos más bien en hombres como O. Henry, quien estuvo en la cárcel a consecuencia de un delito que cometió. Es evidente que esto le sirvió para encontrarse a sí mismo, porque fue después de esta experiencia cuando se hizo famoso por sus maravillosos cuentos que exhiben una profunda comprensión de la naturaleza humana. Cierre las puertas a su pasado y manténgalas cerradas. He oído decir que nunca llega uno a consolarse de la muerte del ser amado. Esto puede admitirse en el sentido de que toda circunstancia de la propia vida, toda alegría y tristeza, tiene un efecto en el moldeamiento de la propia personalidad. Pero no se olvide que es posible controlar con amplitud la forma en que se verifica ese moldeo. Yo no soy de esos que aconsejan disimular o desechar la natural aflicción cuando se presenta la muerte. Las lágrimas y la pena son válvulas de seguridad proporcionadas por la naturaleza para que por ellas fluya la emoción.
Pero lo malo es que muchas personas tardan demasiado en cerrarle las puertas a la pena y a veces nunca llegan a hacerlo. Solemos decir, no tiene sentido preocuparse de algo que está fuera de nuestro control, pero la verdad es que lamentamos la muerte por muchísimo tiempo, sabiendo bien que no podemos controlarla. Nuestro organismo procede del aire y la tierra, y tiene que regresar a esas fuentes de origen. En cuanto a nuestras porciones espiritual e intelectual, junto con alguna misteriosa esencia de vida, es probable que regresen a otras fuentes que intuimos, pero que no nos es posible descubrir. Consérvense, pues, los recuerdos gratos y positivos del ser amado que murió, pero no el dolor sufrido al ocurrir el deceso. Del mismo modo que la vida es un proceso natural, la muerte lo es también. ¿Cree usted que es posible tener solo un gran amor en la vida, sobre todo cuando ese amor fue sellado por el matrimonio? La experiencia humana nos dice que no. Aun cuando yo creo firmemente en el matrimonio, sé que este vocablo no es siempre sinónimo de felicidad. Usted tiene derecho a ser feliz y esto es aplicable de manera especial a las relaciones que tenga con quien ha escogido para acompañarle a lo largo de la vida. Cuando un matrimonio desemboca en fracaso se perpetúa y ensombrece el resto de la vida. Hay ocasiones en que es menester cerrar las puertas al pasado, tratándose de un matrimonio antes de que cualquiera de los dos cónyuges puedan experimentar alguna felicidad en esta vida. Una tarea que se relega al pasado abre una nueva puerta al futuro. Supongamos que usted ha perdido su trabajo por causas ajenas a su voluntad. Supongamos también que alimenta un gran resentimiento hacia su expatrón, quien se mostró injusto con usted al cesarlo. Entonces procede a buscar un empleo nuevo, pero hay algo que dice no a las personas que podrían contratarlo. ¿Y qué es eso que dice no? Son las condiciones negativas de odio y resentimiento que emanan de su mente y que pasan a las de dichas personas, quienes no podrán precisarlo, pero sienten que hay algo molesto en usted, que hace que no lo quieran en su oficina o negocio. Lo que debe hacerse es poner ese retroceso temporal con firmeza a las espaldas y con una voluntad decidida salir a buscar un empleo mejor que el perdido, con lo cual toda persona con quien usted se entreviste percibirá las cualidades positivas que significan un buen hombre. ¿Y si le preguntasen acerca de su anterior patrón? Pues no hable mal de él, porque todo lo que sea malo debe quedarse en el pasado y no permitírsele que afecte al futuro. Los empleos son también medios de cultivo en los que crecen los descontentos. Claro que usted tiene derecho si no es parte del éxito o de la paz de la mente el permitir que le menosprecien. Pero hay que tener presente que muchos de los pequeños arañazos en las relaciones humanas no son más que eso, pequeños arañazos, y no es para que usted reaccione como si se tratara de graves heridas. ¿Cuán grande es usted? ¿Por qué se necesita de una persona realmente grande para triunfar? Por principio, se requiere ser una gran persona para poder distinguir lo que es grande y merece atención, más bien que desperdiciar energía emocional en cosas que no merecen la pena. Cuando usted se percate del daño que se causa al alimentar resentimientos y descontentos, colocará todas las molestias menores en el pasado, en el instante mismo en que ocurran. A veces es aconsejable confiar a alguien esos disgustillos, o bien tomar nota de cómo otras personas se las entienden con ellos, y empezar de nuevo con el espíritu refrescado. Porque un descontento alimentado es una víbora en el seno de uno mismo. Es un factor negativo que se atesora al cual no solo se le deja que arrebate la paz mental, sino que también estimula la formación de úlceras y muchos otros males que la mente puede infligir al cuerpo. Es menester, pues, de todo punto, cerrar esas puertas al resentimiento. Es cosa de admirar y estimulante a la vez, ver cómo el hábito de cerrarle la puerta al pasado llega a ser uno de los más grandes apoyos. Ayuda a tomar posesión de la propia mente y a condicionarla para alcanzar las finalidades que se desean. Haga un esfuerzo adicional.
A menudo se me ha pedido que dé a alguien algo para hacer que le ayude a dejar el resentimiento tras él, en general, en especial en lo que toca a su empleo u carrera. La mejor acción posible en el caso es hacer un esfuerzo adicional. De más, y mejor servicio que aquel por el que se le paga. Procure saber más de lo que en rigor debe saberse acerca de su tarea y de la que queda por encima de usted. Trabaje de una manera que haga que su empleo rinda más de lo que esperan sus jefes. Un joven era calculador en una gran firma impresora. No prestaba mucha atención a la clase de tipos que se empleaban, dejando que los clientes decidieran los tipos a que estaban acostumbrados. Esto, desde luego, hacía más fácil su labor, pero, como le indiqué, no contribuía a calificarse como persona verdaderamente conocedora de su trabajo. Entonces procedió a estudiar las clases de tipos, el arreglo de los mismos en una página y otros detalles que daban buen aspecto y hasta cierto arte a impresos y folletos. Cuando su jefe recibió felicitaciones por los hermosos trabajos que producía, se percató de lo que ese joven realizaba para la reputación de su firma. Dicho joven es ahora ejecutivo de la misma, siendo que antes apenas sí se le tomaba en consideración. Por otra parte, se ha liberado de un resentimiento que podría, a la larga, dar por resultado el convertirle en un anciano con un salario insignificante y un alma todavía más insignificante. Una vendedora de un almacén de lencería llegó a la conclusión de que su salario y las pequeñas comisiones que se le pagaban eran a cambio de los movimientos rutinarios de vender lo que tenía en los anaqueles y nada más. Un día una cliente le pidió de un modo tan cortés y agradable que buscara para ella un artículo en las profundidades de la bodega, que lo hizo y, cuando dio con el artículo solicitado, sintió como si se viese engrandecido en su interior. A partir de entonces, se fijó el propósito de sugerir a los clientes artículos que no estaban a la vista y de atender órdenes especiales, aun cuando no le reportaran beneficio. Pronto contó con una clientela regular. Los parroquianos se mostraban dispuestos a aguardar con tal de ser atendidos por ella. Más aún, el conocimiento a fondo que tenía de su labor hacía que el comprador dependiera de su criterio de buena gana. En la actualidad es jefe de compras, con un gran porvenir por delante, y suele decir, son dos los factores que le hacen a uno triunfar, el empleo y uno mismo. Pero uno mismo es el más importante de los dos. No hay por qué sentirse insignificante, pequeño y menospreciado antes de hacer el esfuerzo adicional. Siendo un tónico de por sí la buena disposición de hacer más de lo que se está obligado a hacer, es además la marca de fábrica del gran ganador, del gran líder, de la persona feliz y saludable que día a día va confiriendo mérito a su vida. Visualícese usted en el siguiente peldaño superior de la escala, y luego en el que sigue, y en muchos más hacia arriba, y esta imagen se afianzará con firmeza en su mente, haciéndole adelantar. Si llegara usted a hallarse en una situación en la que no se le recompensaran los esfuerzos adicionales realizados, su mente positiva hallaría valor y medios para abandonar ese empleo inadecuado, arrojarlo atrás y hallar otro en el que la imagen forjada pueda convertirse en realidad. No importa dónde se empiece, lo que importa es mantenerse en movimiento y es en el interior de la mente donde primero se piensa en grande y donde se inicia la marcha. De nuevo hemos expuesto el secreto supremo de varios modos. Tal vez usted no pueda concretarlo en palabras, pero cada vez más trabajará en su favor, a medida que vaya leyendo, y luego poniendo en práctica, los siguientes capítulos de esta obra. Revisión del capítulo 2. Toda adversidad lleva en su seno la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Las circunstancias de la vida a veces pueden parecer adversas y dañinas. Pero posteriormente usted verá que lo que llamó una desventura fue el germen de una dicha posterior. A efecto de que esta obra dinámica haga maravillas en su vida, colabore con ella cerrándole la puerta al pasado. Lleve consigo solo aquello que sea agradable e instructivo. Deje atrás la sombría tristeza y el dolor,
y entonces atisbará hacia el futuro que será suyo. Manténgase alerta a las infinitas combinaciones de circunstancias que presenta la vida. No se piense que una experiencia de amor perdido, oportunidad despreciada, o cualquier otra desgracia han puesto término a toda posibilidad de dicha. Algunos de los hombres más grandes del mundo supieron de un fracaso tras otro y acabaron triunfando. Hasta un impedimento o defecto llega a convertirse en beneficio, cuando la persona se decide a ello. Cuando se habla solo de fracaso, se atrae el fracaso. Cuando se habla de éxito, se atrae el éxito. Es típico del fracasado el refugiarse en su fracaso y arrastrarlo toda su vida como el reo que arrastra sus cadenas. También tiende a envidiar a quienes triunfan y su envidia y malignidad le roban no solo la fortuna, sino también la paz del alma. Toda época tiene sus ventajas propias. Un negocio puede haber sido calificado de fracaso y sin embargo resucitar produciendo millones, en manos de una persona que visualice el éxito y hable solo de éxito. ¿Existe una relación definida entre el ser rico y gozar de paz espiritual? Sí, existe una fuerte relación, pero no inevitable. Casi toda persona que desea alcanzar la paz mental necesita tener suficiente dinero, pero la riqueza también puede robar la felicidad a quienes adquirieron aquella en forma deshonesta o no la utilizan de una manera correcta. Emplee usted su trabajo y fortuna en ayudar a otros. Por encima de todo, asegúrese de que al ascender por la escala del éxito no se perjudique a alguien. El faltar a la honradez ocasiona un sentimiento de culpa que destruye la felicidad. Pero aun cuando se hayan cometido faltas en ese sentido, hay que ponerlas atrás. En el pasado, cerrar la puerta y marchar hacia realizaciones honestas y grandes. Haga un esfuerzo adicional. En situaciones de trabajo, especialmente en el caso de quejas y resentimientos, se perjudica en gran manera la capacidad de la mente para concebir y realizar. El hacer un esfuerzo adicional tiene un efecto fortificante para aliviar a la mente de los obstáculos levantados. Agregue a su trabajo más de aquello por lo que se le paga. Siempre esté preparado y con méritos para el siguiente paso adelante y seguir avanzando. La gente que triunfa no es la que alimenta quejas o que deja de hacer su mejor trabajo, sino aquella quien cada uno de sus actos y pensamientos allana su marcha hacia cosas más grandes.